¿Qué vínculo tengo yo con Tangalanga, digamos? A ver, mi vínculo arranca en la adolescencia. En el año 87 llegó a mis manos un cassette que se me metió en el cuerpo, literalmente. Y a partir de ahí me generó un fanatismo feroz, primero por conocerlo a él, a quien tuve la suerte de conocerlo en el año 90. Y al mismo tiempo, por conocer a las víctimas. ¿Por qué? Porque con los años empecé a entender, y sobre todo después de haber hablado con algunas víctimas, que esos cassettes fueron hechos de a dos. Para que exista un Tangalanga hace falta una víctima del otro lado. Es una obra de arte genial con efectos colaterales, porque claro, quien está del otro lado lo sufrió. Hace 5 años atrás, es decir, muchísimo después de haberme criado con estos cassettes e incluso de haberle puesto una pausa a ese fanatismo, porque Tangalanga marcó mi vida entre el 87 y 93, supongamos. Después me alejé porque necesitaba también constituirme a mí mismo como persona, armar mi propia personalidad, ya no ser una sucursal de él, porque en definitiva él me marcó tanto que, que llegué a hablar como él, llegué a usar su imaginario para contar cosas que me pasaban. Pues bien, después de un largo tiempo, revisando un cajón, me volví a encontrar con esos cassettes y volví a pensar en esas personas que estaban del otro lado de la cinta y que seguía sin conocer. Dije, bueno, ya estamos en el 2011, 2012, es hora de cerrar esta historia. Ahora, digamos, cuento con una ventaja. ¿Cuál es? Aparte de ser un escritor de novelas, también soy un realizador, soy un director de cine. Tengo las armas como para salir a la cancha y además soy productor. ¿Qué hice? Decidí producir esta película y salí con las pocas pistas que hay en los cassettes, porque Tangalanga no es que me dejó la dirección exacta ni el teléfono. Apenas dejo una esquina, Iberay Pacheco, un lugar donde el tipo trabajó, Junín y Santa Fe. Bueno, con esas pocas pistas, por ejemplo, en el caso de Junín y Santa Fe, me mandé a Junín y Santa Fe y recorrí toda Junín, desde Juncal hasta Córdoba, tocando todos los timbres de todos los porteros eléctricos. Obviamente, en el primer día no lo encontré. Tardé 10 días, no en encontrarlo al tipo, en encontrar una persona que me dijo, mirá, ese tipo está en tal lugar. Esto lo pongo como ejemplo para que vean lo difícil que fue hacer esta película, pero a la vez fascinante, porque en el momento que fui encontrando a las víctimas, era, viste, una bocanada de adrenalina que me invitaba a seguir buscando. Esta película para mí me puso a prueba en la fuerza de voluntad, porque nunca las cosas me costaron tanto, nunca. Pero tuve la enorme suerte que en esos 5 años encontré a las 30 víctimas que me había plantado como objetivo. A excepción de una, porque al final me termina agregando una que todavía sigo en encontrarla. Es más, Elizabeth se llama, la estudiante de medicina. Si me estás viendo en este momento, llámame. Mi nombre es Diego Recalde. Googleame, enseguida vas a ver ahí mis datos personales y escribime. ¿Tangalanga fue un tipo que pasó las fronteras? Sí, es obvio. Eso ya no hay dudas. Y es más, hasta me atrevo a aseverar que fue el primer youtuber. Fue el primer fenómeno viral mundial que conoció la historia de la humanidad. Tangalanga inventó primero algo único, y es hacer cargadas telefónicas, grabar esas cargadas telefónicas y hacerlas circular de manera clandestina. En eso fue el primero. Arrancó en el 59 y después lo retomó en finales de los años 70, principios de los 80. Una de las víctimas me cuenta, mirá cómo se entera, que en los años casi finales de los 80, principios de los 90, la llaman de Estados Unidos y la llaman de Italia casi al mismo tiempo para decirle, che, acá hay un cassette donde está tu voz. Alguien se había llevado ese cassette clandestino al exterior para seguir divirtiéndose estando en otro país. Y así Tangalanga empezó a expandir su locura a nivel global. Hoy por hoy yo tengo mails, les juro por Dios, que me llegan de Chile, México, Hong Kong, diciéndome que son fanáticos del Doctor a ver cuando estreno ahí. Lo cual es un delirio, porque en ningún momento yo pensé que este tipo había pasado las fronteras de esta forma. Y efectivamente las pasó.